juventud. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos acá nuevamente para continuar el estudio de la Biblia libro por libro. Es un privilegio que nos da nuestro Señor y nuestra iglesia de poder servirles a través de este medio. La unidad 8 tiene como título David y su reinado. La lección de hoy es David y Absalón. La historia que hoy vamos a estar estudiando se encuentra en el capítulo 13 y 14. Vemos cómo el pecado engendra más pecado y lo vamos a ver que esto sucedió en los hijos de David. La historia de David y Natán es contada innumerables de veces en las iglesias y en las escuelas dominicales de todo el mundo, porque esta historia al creyente nos lleva a reflexionar sobre el significado recordar el significado que el pecado trae consecuencias a la vida, que el perdón que recibimos de Dios es grande, es hermoso, y que la grandeza de Dios sobrepasa todo entendimiento. David fue perdonado de su culpa, él se arrepintió y Dios le perdonó, pero las consecuencias de ese pecado no se quedó allí. Lamentablemente tuvo que pagar otros 4 tantos. La espada no se apartaría de su casa. Vemos cómo sus hijos mueren a su debido tiempo. Vemos cómo sus hijos, comenzando con el hijo mayor que murió casi inmediatamente, luego Amnón muere a consecuencia de su hermano Absalón. Absalón muere por Joab y Adonías muere por Salomón. Se repite en la casa de David el pecado de tomar la mujer de otro. Vemos que los últimos días en la historia de David se caracteriza por grandes problemas dentro de la familia. Hubo violación, incesto, intrigas por capturar el trono y rebeliones. La poligamia no solamente debilitó a David, la fuerza moral de David, sino también la de sus hijos. También vemos cómo David, siendo un hombre fuerte y valiente en la batalla, en el hogar no fue así. Fue un padre débil que le faltó disciplina con sus hijos. Y esto le trajo como consecuencia casi que pierde la corona en manos de su hijo Absalón. Entremos en materia. Vamos al capítulo 13, donde estaremos en el primer punto de nuestra lección, que se titula Pecados entre hermanos. Y vamos a leer en los versículos 11, 14, 23 y 29 del capítulo 13. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel.
Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey, y dijo, He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, Pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió, ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, Herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, y montaron cada uno en su mula, y huyeron. Cabe recordar que los hijos de David provenían de distintas madres. Recordemos que David estuvo 7 años en Hebrón, allí tuvo hijos, luego fue a Jerusalén y allí tuvo otros hijos de diferentes mujeres. Amnón era el primogénito de David y su madre se llamaba Ahinoam, ella era de Jezreel, mientras que Absalón y Tamar eran hijos de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. Eso está en 2 Samuel 3:3. También debemos recordar que las hijas vírgenes del rey vivían en el palacio en una sesión especial para las mujeres, y era costumbre antigua de que solo el padre era el que tenía acceso para verlas. Amnón, como los otros hijos y hombres de la corte, sabían que no podían acercarse a ellas. Los hijos varones vivían fuera del palacio, tenían sus propias casas. Por lo tanto, Amnón, quien se fijó de Tamar, tenía que buscar la manera de llevarla a su casa. Aparece en escena Jonadab, primo de Amnón, cuyo nombre significa Jehová es bondadoso. ¿Quién diría que este hombre actuaría con astucia y diría con maldad en planificar cómo Amnón ver a Tamar? Amnón aparece en el relato solo 2 veces, en el versículo 3 y en el versículo 32. La estrategia pensada por Jonadab da resultado, de manera que Tamar, enviada por el propio David, va a casa de Amnón y está a solas con ella. Versículo 7. El pasaje menciona 2 ultrajes de Amnón contra su medio hermana. Primero, someterla sexualmente, versículos 11 al 14. Y el segundo, despreciarla y avergonzarla, los versículos 15 al 19. En los versículos 11 al 14 nos muestra un diálogo entre Tamar y Amnón, quien comienza haciendo una proposición. Ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Indudablemente que guiado por la pasión y no por el amor. En la respuesta de Tamar vemos algunos elementos que considerar. Primero, ella apela al amor fraternal. No, hermano mío,
En segundo lugar, apela a la consideración legal. No se debe hacer. Deuteronomio 27:22. Y una consideración moral. No hagas tal vileza, que traducido es transgresión pecaminosa. Era pecado en Israel esto. Era de considerar que Tamar apela a esto para dar tiempo de que él reflexionara o convencerlo de cambiar de pensamiento o de intención. Ella misma dice: ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías considerado el hombre más vil en Israel. Ella considera otra opción en ver la insistencia de Amón. Habla con el rey y él no se rehusará. Los casamientos entre hermanos estaba prohibido en Israel. Para salir de la situación tan comprometida en que se encontraba, vemos que él no hizo caso, no la quiso escuchar. Y podemos reflexionar que, a diferencia de David y Betsabé, el texto aclara que Tamar fue forzada. Es decir, su hermano la violó, abusó de ella. Mientras que David y Betsabé no fue así, mas fue un pecado, obviamente, un adulterio. La segunda agresión contra Tamar fue el rechazo de Amón. Logrado su cometido, él inmediatamente la rechaza. Dice la palabra que él la echó de su casa por la fuerza y ella salió dando gritos, mostrando dolor, rasgó su túnica, se echó ceniza sobre su cabeza y vergüenza sintió, que salió con sus manos sobre la cabeza, dando gritos. En los versículos siguientes vemos a Absalón, su hermano, consolando a su hermana, y se propone, ante la falta del padre, vengarse. Esperó 2 años aproximadamente para realizar esta venganza. Llegó el tiempo de la esquila, que era quitar la lana de las ovejas. Parece ser que era una fiesta o una reunión donde todos iban para quitar la lana y se reunía la familia. Era un acontecimiento. Y él invita a David, invita a sus hermanos. David no quiere participar para no causar un gasto innecesario a Absalón. Parece no sospechar nada, pues ante tanta insistencia de su hijo, entonces permite a sus demás hijos que fuesen a la fiesta. La venganza de Absalón tiene algunos paralelos con la historia de David. Primero, se realizó en su propia casa. Segundo, había mucha comida y bebida abundante. Y tercero, usa la espada de su siervo y no lo mata personalmente. Versículos 28 y 29.
Los otros hijos de David huyen ante la posibilidad de ser atacados y se dirigen a ver al rey. Y le dicen en el versículo 36 del capítulo que estamos estudiando, le dicen: cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey vinieron y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grande lamento. Pensaban que todos habían muerto o los habían matado. Vemos entonces que la venganza se apodera en la vida de Absalón. Con ayuda de Jonadab cumple lo que ya había planificado desde hace tiempo. Continuamos en el segundo punto de nuestra lección. El pecado separa a los hermanos. Leamos los versículos 37 al 39. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Una vez conocida la acción, Absalón debió huir del castigo. Huyó y se fue a Talmai, hijo de Amihud, rey de Gesur. Se trata del abuelo materno, segundo Samuel 3:3. Es probable que la participación de Jonadab, en versículo 32-33, agravara la situación de este, pues mostró que se trató de una acción premeditada. Estaba decidido por Absalón desde el día que Amnón violó a su hermana Tamar. La estadía de Absalón en su destierro duró 3 años. El texto menciona una doble reacción de David. Primero, lloraba por su hijo todos los días, la muerte de su primogénito, Amnón. Y luego, segundo, se consumía por ver a Absalón, porque ya se había consolado de la muerte de su primogénito. Es interesante ver el afecto paternal que muestra primero hacia Amnón y luego a Absalón. Sin embargo, fue demasiado indulgente, es decir, su cariño no estuvo complementado con la disciplina necesaria. Esa actitud de David seguiría acarreándole problemas. Tercer punto de nuestra lección: el regreso a casa. Vamos al capítulo 14, versos 1, 23 y 24. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Nuestro texto termina con el regreso de Absalón a Jerusalén, de donde había salido escapando de su padre. Joab tuvo clara conciencia de lo que ocurría en el corazón del rey, por lo que preparó la manera para convencer a David que debía dejar regresar a su hijo Absalón a Jerusalén. La estrategia que usó la vemos en los versículos 2 al 17 y dio como resultado que Absalón regresara a Jerusalén, versículo 18. A pesar del deseo que el rey tenía de ver a Absalón, no lo quiso recibir. Esto posible por 2 razones. Primero, para no dar a entender que estaba aceptando
su acción como correcta. Y en segundo lugar, recordaba la muerte de su primogénito, a quien amaba entrañablemente. Por cualquiera de las dos razones, lo importante es notar que el pecado divide a los hombres, crea resentimiento, dolor y separación. Gálatas 6:7 dice que lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Aplicaciones para el estudio. No debemos dejarnos llevar por nuestras pasiones. Las consecuencias caerán sobre nuestras propias vidas y nuestra familia. Vemos a un Amnón demasiado apasionado por buscar un momento de placer con Tamar. Inmediatamente la aborreció. Nuestros hijos son formados por nuestras acciones y no solo por nuestras palabras. Las enseñanzas del Padre penetran profundamente en la vida de sus hijos. Tus hechos hablan más que las palabras. El tentador se presenta como astuto, segundo Samuel 13:13. De la misma manera, presenta la tentación como muy inteligente. Y esto fue lo que hizo Jonadab. El significado de su nombre tan hermoso, pero fue usado por el tentador para lograr el cometido que tenía Absalón en su mente. No debemos confundir la pasión con el amor. Segundo Samuel 13, 4, 12 al 14. Amnón solo pensó en satisfacer sus deseos sexuales, sin importar las consecuencias. Tiempo para meditar, para pensar, jóvenes, no tan jóvenes, pero repetimos el versículo de Gálatas: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Bueno, mis hermanos, hasta aquí la lección y quiero motivarles a estudiar durante la semana las lecturas bíblicas y en ellas responder esta pregunta: ¿cómo sucedió que Absalón robó el corazón del pueblo? ¿Cómo eran las características de Salomón como líder? Investiguemos esta semana estas dos tareas sencillas, pero que en el texto durante la semana y en el contexto ustedes van a encontrar la respuesta y nos encontraremos aquí el próximo domingo, si Dios lo permite.